Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirnos en una historia que sinceramente, me ha dejado reflexionando profundamente y que creo firmemente que a ustedes también los va a atrapar. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno que sin duda, siempre suscita un torbellino de emociones, generando un interés desbordante y en ocasiones, hasta un poquito de drama, el amor, y de manera muy especial, el amor de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, lo sé, soy consciente de que muchos de ustedes son fervientes admiradores suyos, y es precisamente por esta conexión tan especial que hoy nos dedicaremos a desentrañar esa dolorosa historia de su corta pero intensísima ruptura. ¿Se lo imaginan? Un amor que parecía brillar con una fuerza inconmensurable, que se mostraba en cada rincón de la esfera pública, y que de repente, ¡zas!, se esfuma. Vamos a desmenuzar qué pudo haber desencadenado este desenlace, las posibles razones detrás de esos finales tan inesperados, y cómo, en ocasiones, incluso las relaciones que gozan de una mayor proyección mediática no están exentas de sus propios y complejos altibajos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante universo de las celebridades y sus intrincadas vidas sentimentales, quiero extenderles una invitación muy sincera y personal. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les pido encarecidamente que hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse que ven por ahí. Es un gesto completamente gratuito y créanme, nos brinda un impulso inmenso para seguir creando y compartiendo contenido de la más alta calidad para ustedes. Y no olviden activar esa pequeña campanita que les alertará de cada nuevo vídeo que publiquemos, asegurando que no se pierdan ni un solo detalle. Hecho esto, ahora sí, prepárense para el viaje, porque la historia que vamos a desgranar hoy está cargada de emociones intensas y un sinfín de interrogantes que prometen mantenernos en vilo. Y es que Can Yaman, Can Yaman. Este actor turco que ha sabido conquistar corazones alrededor del planeta, no solo por su innegable talento actoral, sino también por su carisma arrollador, esa presencia escénica que parece tener un poder hipnótico, y esa mirada que desarma. Lo hemos visto desplegar su arte en producciones que rápidamente se han transformado en verdaderos fenómenos de masas, y cada nuevo papel que asume parece ser un escalón más en su ya meteórico ascenso profesional. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las estrellas, su vida privada, y de manera muy particular, sus relaciones sentimentales, también están bajo una lupa constante, un escrutinio público implacable. Y vaya que ha habido momentos de gran controversia y polémica en torno a su vida amorosa, ¿verdad? Hoy, sin embargo, nuestro foco se centrará en una situación específica, una que dejó a muchísimos de sus seguidores con la boca abierta y con una única pregunta resonando en sus mentes: ¿qué demonios pasó realmente? Nos referimos a esa relación que, aunque de corta duración, se caracterizó por una intensidad desbordante y que, al parecer, llegó a su fin de una manera que nadie anticipó. Paremos un momento a reflexionar sobre esto. Cuando somos testigos de una pareja de celebridades junta, especialmente una tan admirada y comentada como Can Yaman en sus romances, es natural que tienda a idealizar esa unión. Las redes sociales, las entrevistas cuidadosamente seleccionadas, las apariciones públicas sonrientes, todo parece conformar un cuadro de perfección idílica. Tendemos a creer que están viviendo un auténtico cuento de hadas moderno, ese tipo de amor de película que todos anhelamos en secreto. Y quizás en las primeras etapas es posible que así sea. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que detrás de las cámaras, tras las fachadas de sonrisas perfectas y los destellos de los flashes, existen personas reales, con sus propias batallas internas, sus propias inseguridades y por supuesto sus propias y muy humanas razones para tomar decisiones que a menudo resultan ser extraordinariamente difíciles. Y en el caso particular de Can Yaman, esa ruptura que vamos a abordar hoy, representó un verdadero impacto emocional para una gran cantidad de sus seguidores. Detengámonos un instante para comprender el contexto. Can Yaman es célebre por ser un hombre de una pasión desbordante, de una intensidad vital que vive sus emociones a flor de piel. Y si bien este rasgo es precisamente lo que sus fans adoran y admiran de él, también puede convertirse en un arma de doble filo dentro del ámbito de las relaciones. Cuando algo es tan intensamente vibrante, también puede ser inherentemente frágil. Y cuando esa fragilidad cede y se rompe, el impacto emocional es infinitamente mayor. La ruptura específica a la que nos referimos fue con otra figura pública de gran reconocimiento, y si bien no vamos a profundizar en la identidad de esta persona, sí podemos afirmar categóricamente que la relación se consumió a una velocidad vertiginosa.
Se conocieron, hubo un flechazo instantáneo y tremendamente evidente, y de un momento a otro, ya estaban inmersos en una relación. Parecía que todo marchaba sobre ruedas, que habían encontrado ese amor anhelado y verdadero. Las fotografías compartidas, los mensajes de afecto desbordante, las declaraciones públicas, todo apuntaba a un futuro plagado de promesas y éxitos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas apariencias tan pulidas y perfectas? Frecuentemente las relaciones que se desarrollan bajo el constante foco de atención mediática se enfrentan a presiones adicionales, a exigencias externas que pueden llegar a ser abrumadoras. La atención mediática constante, la proliferación de rumores infundados, las expectativas a menudo poco realistas de los admiradores, todo este conjunto de factores puede ejercer una presión corrosiva, llegando a desgastar incluso los vínculos más sólidos. Imaginen por un momento tener que vivir cada pequeña y gran etapa de su relación bajo el microscopio de millones de personas. Cada discusión, cada gesto de cariño, cada detalle aparentemente insignificante, analizado, diseccionado y comentado hasta el hartazgo. No es de extrañar, entonces, que algunas de estas relaciones, a pesar de la chispa y la intensidad inicial que las caracterizó, no logren perdurar bajo semejante nivel de presión externa. Y regresando a la historia que nos ocupa específicamente, lo que se rumorea y se ha podido inferir a través de diversas fuentes es que la ruptura fue sumamente sorpresiva, repentina e inesperada. No se observó un largo y visible periodo de crisis o dificultades, sino más bien un adiós abrupto, casi como si hubiera sido un corte drástico e instantáneo. Esto nos lleva a considerar diversas hipótesis y escenarios. Una de las posibilidades más plausibles es que los problemas internos de la pareja se gestaran en la más estricta privacidad, sin dejar rastro o señales al exterior, y que tras acumularse, finalmente explotaran, conduciendo a una decisión drástica e irreversible. Otra perspectiva es que a pesar de la pasión inicial que los unía, las personalidades o los estilos de vida de ambos individuos chocaran de una manera irreconciliable, creando fricciones insalvables. Can Yaman, por ejemplo, es conocido por ser un hombre que viaja constantemente, que dedica una cantidad ingente de tiempo y energía a su carrera profesional, la cual es extremadamente demandante. Y esta realidad para muchas personas puede representar un obstáculo considerablemente difícil de superar en el contexto de una relación amorosa. Además, no debemos subestimar la influencia de las diferencias culturales y de las expectativas divergentes que a menudo surgen en relaciones que involucran a personas de distintos orígenes o de diferentes ámbitos de la vida. Si bien la atracción y el amor pueden tener la maravillosa capacidad de trascender barreras físicas y culturales, la vida cotidiana, las costumbres arraigadas y los valores fundamentales pueden generar fricciones y malentendidos importantes. ¿Podría este ser uno de los factores determinantes en esta dolorosa ruptura? Es una pregunta que queda flotando en el aire, una incógnita que muy probablemente solo las personas directamente involucradas posean la respuesta veraz y completa. Otro aspecto que me resulta particularmente llamativo y digno de reflexión en este tipo de historias es la velocidad vertiginosa con la que se transita de la euforia más absoluta a la melancolía más profunda. Observamos a una pareja radiante y aparentemente invencible desfilando en una alfombra roja, compartiendo gestos de amor ante las cámaras, y tan solo un corto lapso de tiempo después, uno de ellos está publicando en sus redes sociales mensajes crípticos y cargados de nostalgia o desilusión. Esta montaña rusa emocional, tanto para quienes la experimentan en carne propia como para quienes la observan desde fuera, puede resultar ser bastante impactante y abrumadora. En el caso específico de Can Yaman, y dada su reconocida naturaleza apasionada y entregada, podemos imaginar sin dificultad que para él esta ruptura haya sido particularmente difícil de sobrellevar. Cuando un hombre como él entrega su corazón, lo hace de una manera completa y total. Y cuando ese corazón, tan generosamente entregado, se quiebra, el dolor asociado debe ser indudablemente profundo y desgarrador. Se comenta, y es algo que lamentablemente ocurre con frecuencia en estas situaciones, que las rupturas que se presentan de forma abrupta y sorpresiva suelen ser el resultado directo de un detonante específico, un evento o una revelación que provoca que todas las grietas existentes en la relación se abran de golpe y de manera dramática. Quizás hubo una conversación especialmente difícil, un malentendido profundo y sin resolver, o la dolorosa realización de que sus caminos vitales, a pesar de sus esfuerzos, no iban a converger en el futuro. Y ante la constatación de la imposibilidad de resolver estas diferencias fundamentales, la decisión de poner fin a la relación, aunque indudablemente dolorosa, se convirtió en una necesidad imperante. Es importante recordar que terminar una relación no siempre debe ser interpretado como un fracaso absoluto.
En ocasiones es un acto de valentía y de honestidad, un reconocimiento sincero de que por más profundo que sea el cariño que exista entre dos personas, la compatibilidad a largo plazo es un factor esencial que no se puede ignorar. Y aquí llegamos a la parte que a menudo despierta nuestra mayor curiosidad y que genera más especulaciones: cómo se recuperan las personas de experiencias tan difíciles. Para una figura pública como Kanyaman, que se encuentra constantemente bajo el intenso escrutinio y el ojo del huracán mediático, el proceso de recuperación puede ser aún más complejo y desafiante. Debe lidiar no solo con su propia tristeza y desilusión personal, sino también con la necesidad de seguir adelante con su carrera profesional, enfrentando las inevitables preguntas de la prensa y los miles de comentarios y opiniones de sus seguidores. Es un verdadero acto de malabarismo emocional que, sin duda alguna, requiere una fortaleza interior extraordinaria. Lo que podemos aprender y extraer de la reflexión sobre estas historias, y por eso resulta tan enriquecedor y fascinante analizarlas, es que incluso en el glamoroso y a menudo ilusorio mundo de las celebridades, el amor sigue siendo fundamentalmente el amor. Con todas sus inherentes alegrías, sus inevitables decepciones, sus altibajos impredecibles y sus complejidades intrínsecas. Nos recuerda que detrás de las fachadas de los personajes públicos que admiramos, existen seres humanos que sienten intensamente, que sufren cuando es necesario, que cometen errores como todos nosotros, y que, sobre todo, buscan la felicidad en sus vidas. Y que a veces incluso los romances más comentados, más esperanzadores y que generan mayores expectativas, no logran sortear con éxito los numerosos obstáculos que el camino de la vida les presenta. La dolorosa historia de su corta pero intensa ruptura nos deja con la clara sensación de que quizás, la misma intensidad con la que algunas relaciones comienzan, es la misma intensidad que en ocasiones, marca la forma en que éstas terminan. Además, es de vital importancia tener presente que la información que recibimos acerca de las relaciones sentimentales de las celebridades casi siempre nos llega de manera filtrada. Lo que observamos y leemos en los medios de comunicación rara vez constituye la historia completa y veraz. Existen conversaciones privadas, sentimientos profundos y decisiones personales que por su propia naturaleza, escapan a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión. Por esta razón, aunque tengamos la inclinación a especular y analizar cada detalle, siempre debemos mantener un profundo respeto por la privacidad y la intimidad de las personas involucradas. La ruptura de Kanyaman, como tantas otras historias similares, es, en última instancia, su propia historia, y solo ellos son quienes conocen la verdad absoluta de lo que realmente sucedió. Pero, ¿qué podemos sacar de todo este análisis? Yo creo firmemente que lo más valioso que podemos extraer es la profunda humanidad que se revela en estas situaciones. Vemos claramente que el amor, incluso cuando está rodeado de fama, fortuna y un séquito de admiradores, sigue siendo un territorio inherentemente incierto, repleto de sorpresas inesperadas. Y que las rupturas, sin importar cuán cortas o intensas hayan sido, inevitablemente dejan una huella imborrable en quienes las experimentan. Nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre lo que realmente buscamos y necesitamos en una pareja, y sobre la importancia insustituible de la comunicación abierta, la paciencia infinita y la comprensión mutua en la construcción y el mantenimiento de cualquier relación. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al desenlace de esta profunda reflexión sobre el amor y las rupturas en la vida de nuestro querido Kanyaman. Hemos explorado las posibles razones que pudieron haber desencadenado este final, la intensidad de sus emociones y las inmensas presiones inherentes al mundo del espectáculo. Ha sido, sin duda alguna, un viaje de descubrimiento y análisis sumamente interesante, ¿verdad? Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado cada minuto dedicado a prepararlo y compartirlo con ustedes. Antes de despedirme formalmente, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por haber llegado hasta este punto del vídeo. Su apoyo constante y su entusiasmo son la piedra angular que permite que este canal siga creciendo y prosperando. Y si han sentido una conexión especial con la historia que hemos compartido hoy, si les ha gustado lo que han visto y han vibrado con cada palabra, les invito encarecidamente a dejar un generoso me gusta en este vídeo. Sus me gustas son la energía pura, el motor que nos impulsa incansablemente a seguir creando contenido valioso y entretenido para todos ustedes. Y por supuesto, si tienen alguna opinión particular, alguna experiencia personal que deseen compartir o simplemente quieren dejar plasmados sus pensamientos sobre este tema tan apasionante, no duden ni un instante en dejar un comentario constructivo en la sección de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y tener la oportunidad de interactuar con ustedes.
Y finalmente, pero no menos importante, si aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Les aseguro que no se arrepentirán. Nos encontraremos y seguiremos compartiendo historias en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, mis estimados seguidores.